confirmaron aumento del 387% y sueldo mínimo de 1.171.000 pesos para trabajadores. Un grupo de trabajadores consiguieron un importante aumento que lleva el sueldo mínimo a superar el millón de pesos. Trabajadores obtuvieron un importante aumento del 387% que elevará el sueldo mínimo a más de 1 millón de pesos en varias de sus categorías. Este aumento de sueldo es histórico para el sector ya que el fuerte incremento del salario básico recompondrá los ingresos de los trabajadores que venían muy golpeados por la crisis económica. El aumento del sueldo mínimo de estos trabajadores mediante negociaciones paritarias desactivó las medidas de fuerza que habían tomado y prácticamente paralizado las actividades del sector. Confirman aumento del 387% y sueldo mínimo de 1.171.000 pesos para trabajadores. Este aumento del sueldo mínimo fue otorgado a trabajadores del Sindicato de la Fruta y la Cámara Argentina de Fruticultores Integrados, CAFI. Trabajadores embaladores tendrán un aumento del 354,9% en abril 2024. El incremento elevará el sueldo mínimo a 1.091.021 pesos. En julio 2024 el aumento será del 387,6%. Este incremento supondrá un sueldo mínimo de 1.171.827 pesos. Se tomaron como referencia los sueldos de hace un año. También se tendrá en cuenta la productividad de los trabajadores. Confirman aumento del sueldo mínimo para trabajadores de la fruta. Los trabajadores de la fruta consiguieron un considerable aumento del sueldo mínimo, pero el camino hacia las paritarias no fue nada fácil. Los trabajadores del Sindicato de la Fruta de Río Negro y Neuquén no llegaban a un acuerdo salarial con la patronal. El gremio decidió tomar medidas de fuerza que paralizaron casi en su totalidad las actividades del sector. El gobierno de Javier Milei intervino para acercar a las partes y destrabar el conflicto. La intervención de la Subsecretaría de Trabajo fue clave para la negociación salarial. Desde el sindicato Kenacle a los trabajadores de la fruta indicaron que en la última negociación paritaria se acordó una nueva reunión a partir de julio 2024 para acordar un nuevo aumento de sueldo teniendo en cuenta la inflación de los 3 meses anteriores. Aumento a trabajadores. Milei confirmó la mejor de las noticias. El gobierno de Javier Milei decretó un aumento para trabajadores que impactará en sus salarios de mayo 2024. Los trabajadores recibieron un aumento por parte del gobierno de Javier Milei ya que el salario mínimo vital y móvil, SMVM, tuvo un incremento luego de que fracasaran las negociaciones que sindicalistas y empresarios mantuvieron el viernes pasado. El aumento del salario mínimo para trabajadores fue establecido por la administración de Javier Milei a través de una resolución del Consejo Nacional del Empleo, la Productividad y el Salario Mínimo, Vital y Móvil. Los trabajadores tendrán este aumento del salario mínimo decretado por Javier Milei y vendrá a recomponer el monto que deben percibir sin cargas de familia en su jornada legal de trabajo. Aumento a trabajadores. Milei confirmó la mejor de las noticias. El salario mínimo de los trabajadores tuvo un aumento por parte del gobierno de Javier Milei y marcará la pauta de los sueldos y algunas prestaciones sociales durante mayo de 2024. El salario mínimo que recibió Javier Milei en diciembre 2023 fue de 156.000 pesos. Luego tuvo un aumento y pasó a 180.000 pesos en febrero 2024. El salario mínimo para los trabajadores de marzo 2024 fue de 202.800 pesos. En abril el salario mínimo ascendía a 221.052 pesos. Ahora, con este último aumento, el salario mínimo de los trabajadores alcanzó 234.315,12 pesos en mayo 2024. De esta manera el monto mínimo de la prestación por desempleo quedó en 117.157,56 pesos. Los trabajadores tuvieron este aumento del salario mínimo aplicado por el gobierno de Javier Milei para mayo 2024. Este no es el primero de los incrementos que tuvo el SMVM durante esta administración. El salario mínimo tuvo un aumento del 50,2% frente a una inflación del 107% en lo que va del mandato de Javier Milei. El aumento del salario mínimo fue definido por el gobierno de Milei luego de la falta de acuerdo en las reuniones entre sindicatos y empresas. Hubo un cuarto intermedio donde los representantes de los trabajadores unificaron su propuesta, pero fue rechazada por el sector empresarial. Tras el fracaso de la reunión, el gobierno de Javier Milei emitió un lodo que fijó el aumento del salario mínimo para mayo 2024.